El enigma de En la crisis de la finitud. Capítulos 1 al 4. En introducción y contexto histórico. Eclesiastés, o en el canon hebreo, pertenece a la Megilloth. Como teólogos, debemos entender que este no es un libro de sabiduría convencional, como Proverbios. Mientras Proverbios nos dice cómo funciona la vida en condiciones ideales, Eclesiastés nos confronta con las anomalías de la vida bajo la caída. Situado históricamente en la tradición salomónica, el autor asume la máscara de un rey para realizar un experimento sociológico y existencial sin precedentes. Capítulo 1. La tiranía del ciclo cerrado. El libro abre con el grito: Hevel Heveli, vanidad de vanidades. No hay progreso real, solo repetición. Teológicamente, esto subraya que la creación, tras el Génesis 3, ha sido sujetada a vanidad. Si el hombre busca su porción solo en el cosmos físico, está condenado a la fatiga existencial. No hay nada nuevo bajo el sol. Es la sentencia de muerte para el humanismo secular. Capítulo 2. El fracaso del empirismo y el hedonismo. Aquí el predicador se convierte en un científico del placer. Analiza la arquitectura, el arte, la riqueza y la sabiduría intelectual. El análisis profundo nos muestra que el problema no es la posesión, sino la insaciabilidad del alma humana. El capítulo 2 revela que incluso la sabiduría humana es limitada, pues el sabio muere igual que el necio. Esta es la paradoja del conocimiento a Mayo R. Luz sobre la realidad. Mayo R. Conciencia del dolor de la mortalidad. Capítulo 3. El Kairos y la eternidad atrapada. Este es el eje central del tiempo. El autor presenta 14 pares de opuestos a nacer y morir, plantar y arrancar. Pero no le dio la capacidad de entender la obra de Dios de principio a fin. Estamos atrapados en una tensión ontológica. Deseamos lo eterno, pero vivimos en lo efímero. Capítulo 4. En sociología del dolor y la soledad. El predicador sale del palacio y mira la opresión. Analiza la envidia y el aislamiento del éxito. Aquí introduce la teología de la comunidad, el cordón de 3 dobleces. En un mundo injusto, la soledad es la mayor tragedia. El éxito sin compañía es, de nuevo, Hevel. La ética ante la soberanía divina. Explorando los capítulos 5 al 8 de Eclesiastés. El capítulo 5 marca un punto de inflexión, donde el predicador mira hacia el santuario. Nos presenta una ética del culto fundamentada en la trascendencia divina. La advertencia es clara: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. La verdadera piedad no es emocionalismo ni verborrea, sino obediencia. El sacrificio de los necios es el ritualismo vacío de quien manipula a Dios. A Dios está en el cielo y tú en la tierra. Esta distancia exige silencio reverente. El lenguaje humano es limitado para describir la gloria de Dios. Por tanto, nuestras palabras deben ser pocas y medidas. En la segunda mitad del capítulo, el autor analiza la psicología del dinero. Introduce una verdad que la economía moderna ignora: en el deseo humano es un pozo sin fondo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Aquí, el teólogo identifica una patología espiritual: la transferencia de confianza al capital. El dinero se convierte en un mal doloroso cuando se acumula para perjuicio de su dueño, demostrando que la seguridad financiera es una ilusión de control en un mundo bajo el sol. Capítulo 6. La gracia del disfrute
versus la maldición de la abundancia. Entramos en un terreno teológico profundo sobre la gracia como un ansé. Nos presenta un escenario trágico. A un hombre a quien Dios ha dado riquezas y honores, de modo que nada le falta, pero a quien Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Esto separa el don de tener del don de disfrutar. El disfrute no es una consecuencia automática de la posesión, es un don específico de Dios. Puedes tener el banquete, pero si no tienes el apetito o la paz mental, es un tormento. Esto destruye el evangelio de la prosperidad en la riqueza, sin la gracia del disfrute. Es un juicio divino, un mal grave que el predicador describe como peor que un aborto. Nos enseña que el alma humana no se llena con la cantidad de bienes, sino con la presencia de Dios en el uso de esos bienes. Capítulo 7 en la sabiduría del luto y la crítica al legalismo. El tono es disruptivo, a mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esta no es una apología al suicidio, sino una teología de la perspectiva. La casa del banquete nos distrae con la frivolidad, mientras que la casa de luto nos obliga a un inventario de nuestra alma. Aquí, el autor profundiza en la justicia propia. Advierte contra ser excesivamente justo. Esta es una crítica al legalismo farisaico, que intenta domesticar a Dios en el predicador. Nos recuerda la doctrina de la depravación total. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La sabiduría real no consiste en creerse impecable, sino en vivir con humildad consciente de que dependemos totalmente de la misericordia divina, aceptando que Dios hizo tanto el día de la prosperidad como el de la adversidad, para que el hombre no halle nada después de él. Capítulo 8. La providencia y la frustración de la injusticia. El capítulo 8 aborda la ética política y el misterio del mal. El sabio sabe cómo comportarse ante el rey, pero observa con dolor que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Esta es la gran lucha del teólogo en el problema de la teodicea. ¿Por qué el malvado es enterrado con honores en el lugar santo? El predicador concluye que el hombre no puede alcanzar a entender la obra que se hace debajo del sol. Por más que el sabio trabaje, no la hallará. Sin embargo, en medio de esta oscuridad intelectual, surge la confianza pactual. Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. La respuesta teológica a la injusticia no es el cinismo, sino la fidelidad sostenida en la soberanía de Dios. Aunque no veamos la justicia hoy, nuestra ética no depende de los resultados visibles, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Escatología y el deber supremo. Capítulos 9 al 12 del predicador. Un análisis profundo de la sabiduría bíblica. El capítulo 9 nos introduce en la crudeza de la antropología bíblica. El predicador nos recuerda un evento común debajo del sol. Hay un evento que anula toda distinción social, intelectual o moral: la muerte. Todo sucede de la misma manera a todos. Desde una perspectiva teológica, la muerte es el gran ecualizador que desnuda la pretensión humana de autonomía. Sin embargo, lejos de caer en el nihilismo, el autor propone una ética de la gratitud responsable, puesto que la vida es un aliento. El disfrute del pan, del vino y del amor conyugal no son distracciones pecaminosas, son actos de adoración. Al decir goza de la vida con la mujer que amas, el predicador rescata la bondad de la creación original. Si la muerte es segura, el presente no es un tiempo para el desperdicio, sino un terreno sagrado de administración. La urgencia de hacer según tus fuerzas es un llamado a la diligencia antes de que la noche de la tumba silencie nuestra capacidad. Capítulo 10. La fragilidad de la prudencia. En un mundo caído, a la exégesis se vuelve práctica y proverbial. Se nos presenta la vulnerabilidad de la reputación y la sabiduría. A las moscas muertas hacen éder el perfume
del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio. Aquí el teólogo analiza la ley de la siembra y la cosecha en el orden moral. El predicador utiliza metáforas de la vida cotidiana para enseñarnos que el pecado tiene consecuencias naturales inherentes. La sabiduría aquí no es un amuleto contra el peligro, sino una herramienta de preservación. El análisis del habla necia y del liderazgo inepto nos recuerda que vivir en el temor de Dios implica una vigilancia constante sobre nuestro carácter, pues un solo momento de insensatez puede demoler décadas de integridad construida. Capítulo 11. La fe activa ante el misterio de la providencia. Es el tratado del predicador sobre la incertidumbre y la fe. Echa tu pan sobre las aguas es una invitación a la generosidad y al riesgo santificado. Teológicamente, este pasaje confronta nuestra obsesión con el control. El hombre que observa el viento no siembra, el que mira las nubes no ciega. El experto nos enseña que el desconocimiento de los decretos secretos de Dios no debe paralizar nuestra obediencia. No sabemos cómo crece el feto en el vientre, ni qué dirección tomará el desastre. La respuesta es la diligencia incansable. Sembrar por la mañana y no reposar la mano por la tarde es la expresión máxima de una vida que confía en que Dios dará el crecimiento. Aunque los mecanismos de su obrar permanezcan ocultos a nuestra razón. Capítulo 12. A la elegía del tabernáculo humano y el veredicto final. A la cumbre literaria y teológica. El capítulo 12 inicia con un imperativo pactual. Anzikor. Acuérdate de tu Creador. Este llamado a la juventud no es una sugerencia, es la base de la supervivencia espiritual. El predicador despliega una de las alegorías más sublimes sobre la decrepitud biológica. Con un lenguaje altamente metafórico, describe la decadencia del cuerpo humano. A los guardas de la casa tiemblan, los fuertes se encorvan, las muelas fallan y la luz se oscurece en las ventanas. Es la descripción del invierno de la vida, cuando el deseo falla y el hombre se encamina a su morada eterna. El momento culminante ocurre cuando el cordón de plata se quiebra y el cuenco de oro se rompe. La exégesis aquí es profunda. Es la separación del componente material y el inmaterial. El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. No hay espacio para el panteísmo, ni el aniquilamiento. Hay un retorno a la fuente. El libro cierra con la conclusión de todas las conclusiones: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el hebreo original, Kal Hadim sugiere el cumplimiento del propósito humano. Solo se alcanza en esta unión de asombro reverente y obediencia ética. Sin este centro, el hombre es solo vanidad dispersa. Con este centro, el hombre encuentra su integridad eterna. El juicio final no es una amenaza, sino la garantía de que, al final, nada de lo que se hizo careció de significado.